Bueno, vamos a empezar a ver subobjetos. Ok, nuestro objetivo es definir que algo sea un subobjeto de otra cosa, pero que tenga sentido en cualquier categoría. Y lo que vamos a hacer es, ahora vamos a poner se hace una categoría y a un objeto de esa categoría. Entonces, un subobjeto de A es un objeto B en los objetos de la categoría, junto con una flecha mónica. F que va de B a A. Lo podemos poner así. Mónica, recordemos que significa que si F con G es igual a F con H, entonces G es igual a H. Esto significa mónico. Y bueno, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, ahí nosotros sabemos que una flecha es mónica si solo si es inyectiva. Entonces, justamente aquí esta definición nos dice que un subobjeto de A es, es un objeto B junto con una flecha inyectiva. Una flecha inyectiva que va de B a A. Mm, así, de B a A. Entonces, en este caso B es un subobjeto de A. Y bueno, en la categoría de conjuntos, la noción que queremos que sea la de subobjeto es la de subconjunto. Y B no necesariamente tiene por qué ser un subconjunto de A, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, pero si hay una flecha inyectiva de B a A, eso significa que podemos construir una biyección que va de B a la imagen de F. Y esto es una biyección. Entonces, si bien B no necesariamente es un subconjunto de A, sí que es isomorfo a un subconjunto de A. B es isomorfo a un subconjunto de A. Y esto está bien porque justo en las categorías por lo general no nos preocupamos de que dos objetos sean exactamente iguales, sino nos preocupamos de que dos objetos sean isomorfos. Y bueno, aquí B es isomorfo a un subconjunto de A. El subconjunto de A es la imagen de F. El subconjunto de A. Otro, bueno, podemos poner otro ejemplo en la categoría de campos. ¿Sí? Aquí, de hecho, nosotros ni siquiera necesitamos pedir que la flecha sea mónica. Eso es redundante porque cualquier homomorfismo entre campos es inyectivo. Y si es inyectivo es mónico. Entonces, eh, una extensión de campos así m2.k. Recordemos que es aquí m un campo con k un campo y tal que existe un homomorfismo de k a m, homomorfismo de campos. Y si es homomorfismo, entonces es inyectivo. Cualquier homomorfismo entre campos es inyectivo. Eso es un hecho muy conocido.
Entonces, bueno, esta es una extensión de campos, lo escribimos así y decimos que K es un subcampo de M. Aunque, como habíamos dicho, K no necesariamente tiene por qué ser un subconjunto de M. No, pero sí que es isomorfo a un... K es isomorfo a un subconjunto de M que también tiene estructura de campo. Y bueno, esto también es porque la imagen de cualquier homomorfismo entre campos es un campo. Eh, Otro ejemplo en la categoría de anillos, en la categoría ring, pues la noción de subobjetos es la de subanillos, ¿no? Y en este caso un subanillo es un objeto, bueno, si tenemos un anillo R y otro anillo P, entonces un subanillo de R es un objeto P junto con una flecha inyectiva. Aquí sí hay que pedir que sea inyectiva, porque si hay homomorfismos entre anillos que no son inyectivos. Eh, bueno, si está este, entonces P es isomorfo a un subanillo de R. Pero como realmente lo que importa es que dos cosas sean isomorfas, entonces a veces en vez de decir P es isomorfo a un subanillo de R, quitamos este de isomorfo y ponemos P es un subanillo de R. También hay más ejemplos, por ejemplo en la categoría de espacios topológicos, nosotros tenemos la noción de subespacio. Mm, bueno, si tenemos un espacio topológico X y un subespacio U, entonces lo que nos dice esta definición de subobjeto es que un subobjeto es este objeto U junto con una flecha armónica que va de U a X. En la categoría de espacios topológicos, esta flecha que va de U a X es una función continua. F función continua. Es función continua. Así. Eh, y bueno, entonces ahí U es un subespacio. Ahora, otro ejemplo. mmm, bueno, hay más ejemplos. Por ejemplo, en la categoría de grupos, un, bueno, si tenemos un grupo G, entonces un subgrupo es un grupo M junto con una flecha aquí inyectiva. Porque, bueno, si tenemos esta flecha inyectiva, entonces M es isomorfo a su imagen bajo esta flecha. Y su imagen es un subgrupo. Es isomorfo a un subgrupo de G. Pero bueno, usualmente en vez de decir es isomorfo a un subgrupo de G, vamos a quitar este de isomorfo y solo vamos a decir M es un subgrupo de G. Otro ejemplo de álgebra, RMod. También si tenemos un R módulo, no sé, digamos A, y entonces un submódulo, bueno, si tenemos esta flecha, entonces B es isomorfo a un submódulo de A. ¿Vale? Y ahora vamos a continuar. Si nosotros tenemos dos subobjetos de A, si tenemos dos subobjetos de A, digamos B y C, entonces, bueno,
mejor voy a poner así las flechas. Si tenemos dos subobjetos de A, f de A en, no, no sé, es así, f de B en A y f de, no, f' de C en A, estas son flechas mónicas. Y bueno, esto es porque un subobjeto es un objeto, en este caso es P, junto con una flecha mónica, y la flecha es F. Y aquí el subobjeto es C y la flecha mónica es F'. Bueno, si tenemos dos subobjetos de A, entonces decimos que F es, está contenida en F', si existe una H. Bueno, esto va a ser con un diagrama conmutativo. Nosotros tenemos aquí una B, una A, y la flecha que conecta B y A es F. Y aquí tenemos una C y una F', que F' es la flecha que conecta C y A. Entonces, vamos a decir que F está contenida en F'. Si hay una flecha, existe un H de Benson que hace el siguiente diagrama. Conmutar. Y aquí es muy fácil ver que H es mónica. Esta es H. Lema H es mónica. Vamos a probarlo. La prueba es muy fácil, pero de todas maneras vamos a hacerla explícita. Supongamos que H con A es igual a H con B. Entonces nosotros tenemos que podemos componer, bueno, podemos componer esta H con F' y entonces tenemos F' con H con A es igual a F' con H con B. Así. Pero con los paréntesis así. Lo que estamos haciendo es hacer esta composición. Entonces aquí podemos usar la asociatividad y tenemos que F' con H con A es igual a F' con H con B. Por la conmutatividad del diagrama, F' con H es esto de aquí, pero es lo mismo que F. F con A es igual a F con B. Pero F es mónica, ¿no? Por hipótesis, porque F es una flecha mónica de B a A. Entonces, A es igual a B. Y bueno, demostramos que esto implica esto. Y ya con eso es suficiente para ver que esta flecha H sí es mónica. Okay. Y además, esta relación, bueno, relación entre comillas, porque por cuestiones conjuntistas no siempre vamos a poder decir que es una relación, pero tiene ciertas propiedades, ¿no? Primero podemos ver la reflexividad. Esta es que F está contenida en F este, para cualquier F que sea una flecha mónica. Y eso es porque esto pasa si existe, digamos que F es una flecha mónica de B a A.
Entonces la definición nos dice que esto pasa si hay una h en este caso sería de B en B, que hace este diagrama conmutar. Y obviamente podemos tomar la identidad y eso nos da la flecha que queremos. Vamos a poner aquí B, la identidad. Y aquí tenemos dos Fs. Y obviamente esto conmuta por las propiedades de la identidad. F y es igual a F. Esto se cumple, bueno, esta es la de B. Esto se cumple en cualquier categoría, ¿no? Por definición de categoría. También cumple, a ver, simetría no se la podemos pedir, obviamente. Es decir, que si F está contenido en F', entonces F' está contenido en F, eso obviamente no tiene sentido. Es como decir que si A es un subconjunto de B, entonces B es un subconjunto de A. Eso pues no tiene sentido. Entonces no es simétrica, pero sí es antisimétrica. Bueno, voy a tachar esto. Bueno, antisimétrica es que si F está contenido en G. Oh. Ah, no, aquí estaba usando F', entonces mejor lo pongo. Le voy a poner F'. Si F está contenido en F' y F' está contenido en F, entonces F' es igual a F. Esto es la antisimetría. Y vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, supongamos que F está contenido en F' y F' está contenido en F. Entonces, nosotros tenemos que existen H, una flecha que va de, a ver, bueno, aquí vamos a suponer que, a ver, ¿cómo era? Que F' es una DC en A y F es una DB en A. Entonces, nosotros estamos suponiendo que esto pasa y eso significa que existe una H que hace este diagrama conmutar. Aquí tenemos el B, C, A, aquí va F, F', y H es la flecha que conecta B y C. H. Existen H que conecta B y C. Pero además, nosotros también tenemos que F' está contenida en F. Y eso significa que existe una flecha que hace esto, pero de vuelta. H'. Y H' de C en B, que hacen conmutar el diagrama. Ah, por cierto, no, aquí no es F igual a F', más bien F' isomorfo a F. Y bueno, entonces como tenemos que hacer ese diagrama conmutar, tenemos que, a ver, F con H' con H, así. Eso eh, es esto. Bueno, F con H' es esta composición de aquí. Es esta. Esta composición de aquí es F con H'. Pero como todo esto conmuta, esto es igual a F'. F' con H. Y ahora aquí tenemos F' con H y esto es igual a F.
¿no? Porque por la conmutatividad del diagrama. Pero f también es igual a f con la i de b. Así. Entonces tenemos que f con h' con h es igual a f con la i de b. Así. Y nosotros sabemos que f es mónica, ¿no? Porque si no, no sería un subobjeto. Y como f es mónica, pues tenemos que h' con h es igual a la i de b. Así. O sea que esto de aquí te da la identidad de b. Y esa es una de las cosas que debemos de probar para ver que h es un isomorfismo. Y también debemos de probar eso mismo, pero por el otro lado. O sea, debemos de probar que h con h' es igual a la i de a. Esto es lo que debemos de probar. Y si probamos eso, pues ya tendríamos que h es un isomorfismo y por lo tanto esto de aquí de que f' es isomorfo a f, pues ya, ¿no? Bueno, f' isomorfo a f lo que significa es que b es isomorfo así, ¿no? Y bueno, entonces debemos de ver eso, que h con h' es igual a la idea. Y lo que podemos hacer es, bueno, nosotros tenemos que f' con h' lo podemos poner así. F' con h, a ver, esto de aquí, f' con h' es esta composición. Es eso. Así. Entonces esto es igual a f' con h con h'. F' con h es esto de aquí. Y por la conmutatividad, eso es igual a f. F con h'. Pero f con h' es esto de aquí. Y por conmutatividad, eso también es igual a f'. Pero f' es f' con la i de a. Y como f es mónica, pues ya, h con h' es igual a la i de a. Por tanto, h es isomorfismo. Y b es isomorfo a c. Y que b sea isomorfo a c también lo podemos escribir como f'. Así. Sí, o sea, cuando escribamos f' isomorfo a f nos referimos a que b es isomorfo a c. Y además también tiene otra propiedad, esto de esta como relación, aunque estrictamente no siempre vamos a poder decir que es una relación por cuestiones conjuntistas, pero también esto de aquí es transitivo. Si nosotros tenemos que f está contenido en f' y f' está contenida en f2', entonces f está contenido en f2'. Eso también es muy fácil de demostrar, es nada más con los diagramas, ¿no? Si que, a ver, esto de aquí lo que significa es, bueno, si tenemos f de b en c y f' no, de b en a y f' de c en a, entonces que esto pase significa que existe una h que hace esto conmutar. Mejor la voy a poner aquí. B a aquí tenemos c f'. Que esto pase significa que hay una flecha aquí, h. Y esa flecha, pues, como ya vimos, siempre es mónica, ¿verdad?
Em, Además, esto también pasa. Entonces, si, bueno, digamos que f2' es una capa de A, entonces aquí tenemos D y tenemos aquí esta flecha que es f2'. Y como esto pasa, existe una H, digamos H', que conecta C y D y que hace todo esto conectar. Entonces, esto pasa también porque hay una flecha de B a D que hace todo este diagrama conmutar. B, D, F, A, F2' y esta flecha de aquí es esta composición de acá, que es H' con H. Y como existe esta flecha de B a D, se cumple la definición de que F esté contenido en F2'. Y entonces, por eso esto es cierto. Y bueno, esas son unas propiedades que tienen esta relación de contención. Bueno, no es relación, pero bueno. ¿Y qué otra cosa? También, además podemos, bueno, ya que tenemos una noción de subobjeto, podemos definir una noción de un elemento, de un objeto, de una categoría. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, en la categoría de conjuntos, va a ser nuestro modelo, casi siempre. En esta categoría de conjuntos, el objeto inicial, ¿cuál es? El, no digo el objeto final. Un objeto final es un conjunto de un solo elemento. Y justo es final porque cualquier conjunto, sin importar cuál sea, puedes encontrar una única flecha que conecta A y esta cosa de aquí. Esta flecha es la obvia, ¿no? Si A es distinto de vacío, pues todos los elementos de esta A, la flecha los envía al único elemento que los puede enviar. Y entonces nosotros podemos invertir esto y entonces si, bueno, si tenemos este objeto inicial, entonces una flecha de este objeto inicial a A es un elemento de A. Y recuerden que con es un elemento de A, realmente me refiero a que es isomorfo a un elemento de A, porque, bueno, si tenemos que esta es una función f, entonces hay un f de A que está en A, y justo este f de A es el elemento de A. Entonces, esto va a ser lo que nos ayude a definir lo que nos ayude a definir objetos en cualquier categoría. Entonces, sea una categoría con un objeto final. Los objetos finales siempre son únicos bajo isomorfismo. Se hace una categoría con un objeto final. El objeto final se denota usualmente como 1. Y entonces sea una categoría y A, un objeto de la categoría. Entonces un elemento de A es no digo un morfismo, F que va de 1 a A. Y bueno, así. Justo en la categoría de conjuntos significa esto y también en todas las demás categorías, en la categoría de grupos, en la de conjuntos, en la de espacios topológicos y todas esas. Y eso, ¿no? Aquí. Y ahora vamos a ver como una relación entre los subobjetos y el conjunto potencia. Si tenemos
un objeto, entonces podemos definir los sub A como el conjunto de todas las F's, tales que F es mónica con codominio, con codominio igual a A. Pero como habíamos visto aquí, aquí realmente lo que nos importa no es mucho como que dos flechas sean iguales, más bien lo que nos importa es que sus dominios sean isomorfos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividirlo entre la relación de equivalencia, y esta relación de equivalencia es la que dice que dos flechas son iguales si tienen dominios isomorfos. F está relacionado con F', si solo si el dominio de F es isomorfo al dominio de F'. Así. Y bueno, entonces eso va a ser los subobjetos de A. Y justo en la categoría de conjuntos esto es algo que ya conocemos mucho. Los subobjetos de A es el conjunto potencia de A. El conjunto potencia, pues recordamos que se define como todos los, digamos, B, tales que B es un subconjunto de A. Entonces, estos son, bueno, obviamente no son exactamente iguales, más bien isomorfos. ¿Y isomorfos en qué categoría? En la categoría de conjuntos, ¿no? O sea, tienen el mismo número de elementos. Y esto lo podemos probar fácilmente. Podemos dar la biyección que va de los subobjetos de al conjunto potencia de A. Y aquí cada clase de equivalencia de una flecha. Ah, no. No, no. Bueno, podemos dar esta. A ver. Voy a borrar aquí. Vamos a dar una biyección entre estos dos. Y a cada subconjunto de A, o sea, no, no, a ver, los elementos de sub A son aquí, ¿no? Clases de equivalencia de flechas con codominio igual a A. Entonces, una clase de equivalencia de F lo voy a enviar a la imagen de F. Y como F es una función mónica con codominio igual a A, podemos ponerlo así, una F mónica de B a A. Entonces, por definición de función, pues la imagen de F debe estar contenida en A. Y si está contenida en A, entonces es un subconjunto. Digo, es un elemento del conjunto potencial. Y entonces esta es la biyección. Es fácil probar que es una biyección. Bueno, voy a ponerlo. Voy a probar que es inyectiva y que es suprayectiva. Si suponemos que F mayúscula de F es igual a F de F', entonces las imágenes de F son iguales. La imagen de F es igual a la imagen de F'. Bueno, me faltó decir que esta función F mayúscula está bien definida porque si dos conjuntos tienen bueno, a ver, si dos conjuntos son isomorfos, o sea, si ves, bueno, en este caso isomorfo significa biyectorios, si ves isomorfase, entonces si hay una flecha mónica de B a C, digo de B a A, y hay
otra flecha armónica de B a C, entonces sus imágenes son iguales. La imagen de F es igual a la imagen de F', porque bueno, la imagen de F tiene exactamente el mismo número de elementos que B y la imagen de F' también. Bueno, aquí no debía ser B, C, A. Bueno, y la imagen de F' tiene exactamente el mismo número de elementos de C. Y por esto de aquí, B tiene el mismo número de elementos de C. Y por eso esto de aquí es cierto, ¿no? Y por eso esta función está bien definida. Y ¿qué otra cosa? Sí, lo que queríamos probar era que esta F mayúscula es inyectiva. Bueno, si esto es igual a esto, entonces sus imágenes son iguales. Y si sus imágenes son iguales, eso implica que F es isomorfo a F'. Porque, bueno, si sus imágenes son iguales, entonces sus codominios tienen la misma cantidad de elementos, porque estas son inyectivas. Homónicas, es lo mismo en la categoría de conjuntos. Y entonces, bueno, si tienen dominios isomorfos, entonces F es isomorfo a F', ¿no? por esta cosa de aquí. Y justo eso significa que la clase de F es igual a la clase de F'. Y también es muy fácil probar que este de aquí es su proyectivo. Si tomamos un elemento del conjunto potencia, un B en PA, o sea, un B que sea subconjunto de A, entonces debemos de asignarle un elemento de los subobjetos de A. Y justo lo que podemos asignarle es la F que va de, bueno, en vez de ponerle F le voy a poner I. No, se borró todo. Bueno, a ver, me había quedado aquí. La subproyectividad. Si teníamos un B en PA, eso significa que B es un subconjunto de A, entonces podemos considerar la inclusión que va de B a A. Obviamente esta inclusión es inyectiva y por tanto es mónica. Entonces, F de I es igual a la imagen de I, pero la imagen de I es igual a B. Bueno, bueno, sí es igual a B porque es un subconjunto de A. En este caso sí se da la igualdad exacta. B. Y ves, esto está en P. ¿No? Entonces, también por eso es subproyectiva, porque si tenemos este B en PA, entonces es la imagen de FI. Y bueno, ya. Hasta la próxima.